agradecemos a todos su presencia. Estamos aquí en trabajos previos, ya que este año se cumplen 48 años de la creación del Partido Mexicano de los Trabajadores. Y a partir de ello, el órgano informativo del Partido Mexicano de los Trabajadores se llamaba Insurgencia Popular. Y un grupo de compañeros han venido haciendo trabajo de compilación y el día de hoy es la presentación de este órgano. Como ustedes saben, en los años 70 se hizo una reforma política que da inicio a la vida democrática en México para la creación de nuevos perfiles y nuevas organizaciones políticas. Y por ello, hoy se encuentran con nosotros compañeros que estuvieron en este órgano político, que fueron impulsores, creadores y promotores del Partido Mexicano de los Trabajadores. Le voy a pasar la palabra a la compañera Rebeca Peralta para que les dé la bienvenida y podamos dar inicio a este trabajo. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias también a todos. Venimos de un evento de la universidad y el diputado me corrige. Estamos como hace muchos años. Pues primeramente quiero agradecer el trabajo que hicieron, porque muchos de ellos los conocí cuando yo era un poquito más joven. Ellos me enseñaron, yo ahorita veía a algunos compañeros, y ellos me enseñaron mucho de lo que hoy he caminado. He tenido la oportunidad de ser diputada también, y Marín me acuerdo cuando me decía que por qué siempre estaba enojada en mi cara, y por qué reclamaba de todo. Y hoy yo le digo a mi hija que Marín me comentaba que si me mandaban a vender pepitas o mis papás eran divorciados, ¿no? Hace muchos años que los conozco. Tengo el honor de haber trabajado en territorios desde hace muchos años, cuando no había esos programas, cuando nada más era un partido político, cuando realmente nos golpeaban. Hemos vivido muchos temas y de verdad es un honor que me hayan invitado y que estemos. Veo muchas caras que estamos en diferentes trincheras, y eso no significa que no sigamos trabajando para mejorar la calidad de los mexicanos. Agradecerles y por supuesto felicitar esta recopilación, esta presentación del libro, que ya tiene muchos años, y repito, siempre agradecida con lo que ustedes hicieron, porque ustedes fueron los que fueron abriéndonos muchas puertas, muchos caminos, y yo sigo a las órdenes. Gracias a todos, José Luis García, Rosendo y Fernando Marín. Yo estoy entre los Marín. Entonces, gracias por la invitación y es un honor estar aquí. Gracias. Bueno, para poder dar un preámbulo de todo este trabajo, le doy la palabra al compañero Luis García Gascón, que él es parte de este trabajo de compilación. Bienvenido, Luis. Muchas gracias que nos reciben aquí, que podamos dirigirles algunas palabras, comentarles algunas experiencias. Este libro que hoy presentamos está inspirado, basado en la revista Insurgencia Popular, como decía Lucero, órgano oficial del Partido Mexicano de los Trabajadores. Se funda en 1974, pero la revista empieza a circular un año antes, cuando se hace el llamado, se recorre el país para ir conformando el partido. Ahí empieza a circular la revista Insurgencia Popular. Una revista que
era la forma de comunicarnos con las personas. Era un instrumento de comunicación. Entonces, por eso tiene ciertas características. Es decir, debía ser clara en lenguaje llano y atractiva visualmente. Los colores que se seleccionan para el partido es porque se identifican con la izquierda y mismos que se retoman en la revista y de modo que es algo, digamos, elemental, muy sencillo. Una revista que escriben militantes de base, luchadores sociales, que comparten su experiencia en la construcción del partido y en la lucha social. Pero también escriben académicos de primer nivel, filósofos, literatos, etcétera, de muchas disciplinas. Y con ese compromiso de cambiar al país, de sumar al pueblo a esta lucha. No quiero redundar en los principios del partido, digamos, son más o menos conocidos, obvios, pero en lo que sí quiero es resaltar el papel de la revista y quién es la revista. Otro aspecto interesante es que se utiliza la caricatura como un medio de acercar y de comunicar de una manera sencilla. Esto da pie a que los mejores caricaturistas de la época se sumaran a este esfuerzo. Pues sí, es pertinente lo que me comenta Rosario, que hoy tienen todavía gran presencia. De hecho, sobrevive uno específicamente, Helio Flores. También sobrevive Magú, pero Magú hace muchos años que tiene un lenguaje, digamos, un poco complejo, por decir algo, ¿no? Pero digamos, yo diría que es más representativo de Flores. Pero que los encabeza Eduardo del Río, que es el papá de todos, efectivamente. Él lo incita o los provoca a otros dibujantes a que se dediquen a este oficio, a que adopten esta manera de comunicarse. Por ejemplo, críticos, incisivos, ácidos, porque así lo requería la época, y criticar al gobierno, sus políticas, a nivel nacional, a nivel internacional. Bueno, estos dibujantes a la postre se vuelven en los padres de la caricatura de la época moderna de México. Hoy, gracias a ellos, tenemos grandes dibujantes, grandes caricaturistas, y que son directamente consecuencia de esta influencia. Y lo digo literal, porque los dibujantes que hoy son conocidos, que tienen programas de televisión, etcétera, estuvieron juntos en proyectos con estos compañeros, especialmente con Ríos. Así hicieron La Garrapata, hicieron alguna otra publicación que se me escapa yo en el Cosaedro y el Averno, ¿no? Y que hoy lo vemos en Canal 11. Entonces es una escuela fundamental. En esta revista estaban los mejores caricaturistas de México y destacados a nivel mundial. Voy a destacar ese otro aspecto. Después de todo, la revista era producto de un esfuerzo editorial, con todas sus letras. Después se diseñaba, se revisaba, se editaba y trataba de llegar al público
de la manera más digna y más correcta posible. Aparte del lenguaje de fondo, se buscaba cuidar mucho la forma, hacerla atractiva, bella. Pocos profesionales del diseño participaron en esta, prácticamente hasta el final. Éramos muchos que con un oficio que nos gustaba y lo hacíamos. De modo que esta revista la hacíamos todos, porque cada mes, unos días antes de que saliera, estábamos en Bucareli 20 compaginando. Unos días antes salía impreso en una imprenta pues muy viejita, muy rudimentaria. Y si ustedes lo ven en el libro, son prácticamente facsímiles las portadas que aparecen allí y se ven el defecto, digamos, las limitaciones del equipo que se usaba. Pero entonces todos participábamos en la compaginación y se distribuía a nivel nacional, se mandaban paquetes por correo, otros la recogíamos en Ciudad de México, nos agarrábamos nuestro tambache y llegaba a las fábricas, a las colonias. Esto era una actividad normal que considerábamos necesaria y nos gustaba. Entonces es una revista muy colectiva, un proyecto editorial muy colectivo. Pero no era el único proyecto editorial que existía. Se hizo un esfuerzo de fundar una editorial. Entonces se le llamó Hombre Nuevo. Se publicaron algunos libros, pocos. Este esfuerzo lo encabezaba Raúl Masín, que ya murió, pero que no prosperó mucho porque había desacuerdos. No vale la pena comentarlos, pero había desacuerdos, entonces ese proyecto editorial no prosperó. Y luego los libros que se escribieron por militantes de nuestro partido se hicieron en otras editoriales, es decir, no hubo una editorial propia del partido, como es común a nivel del mundo que los partidos tengan sus propias editoriales. Y es lógico porque en el trabajo político la comunicación es esencial. Entonces, ya cuando el partido deja de existir como tal, nos fusionamos con otras fuerzas de izquierda. Yo digo, cuando el PMT evoluciona y se suma con otras izquierdas, otras experiencias, pues quedan muchas cosas pendientes, porque nosotros cuando fuimos al proceso de unidad de la izquierda, fuimos con la idea de no ser una secta, de no ser un grupo más dentro de este nuevo movimiento, y nos diluimos un poco ingenuamente, pero esta es otra historia. De modo que muchas cosas que debimos haber conservado para después compartir no se atendieron. Entonces ya el partido ya no existiendo, pues muchas veces muchos compañeros acariciamos la idea de recuperar todas estas experiencias para transmitirlas a las nuevas generaciones. Tampoco quiero abundar con ello, solo decir que para poder tener una perspectiva hacia el futuro, uno debe tener referencias en el pasado y en el presente para que no cometer los mismos errores que se cometen en el pasado y tampoco pretender estar inventando el hilo negro cada rato. Es decir, aprovechar el tiempo para seguir avanzando en base a la experiencia y demás. Entonces, se fue retrasando esto. Otros libros se escribieron, como el de José Luis Hernández, cuando él perseguía utopías. Obviamente estoy diciendo que no estoy de acuerdo, porque perseguíamos los mismos ideales y para mí no son utopías. Porque muchos ideales, muchos objetivos son de más largo plazo de lo que luego uno quisiera, pero que van a ser realidad. Yo confío en que así sea. De hecho, en una mesa anunciamos con José Luis y con Jorge Moscoso
platicamos sobre la pertinencia de recuperar esta idea de la editorial. No sé por qué no avanzamos, hubiese sido un paso muy interesante, porque después José Luis publicó su libro, Moscoso publicó su libro, uno o más libros, y cada quien por su lado, ¿no? Entonces, esto me da pie a comentarles que este proyecto de insurgencia popular, la forma es fondo, es parte de todo un proyecto editorial. Empezó por, primero, digitalizar todas y cada una de las revistas, casi, faltan como 3. Estas están de acceso gratuito, libre en Internet. Consideramos un primer esfuerzo que ya vale la pena, ya están ahí, todas las pueden consultar, estudiar, editar, etcétera, ¿no? Ahorita buscamos el enlace y lo compartimos. Pero vienen otros proyectos editoriales más, a lo cual yo los invito a ir, saben nuestros datos, quieren escribir un libro, quieren escribir sus experiencias, etcétera. De eso se trata, de hacer un esfuerzo colectivo, un esfuerzo editorial serio y que nos ayude, ¿no?, a seguir en este esfuerzo que sirve mucho para todos nosotros y para las próximas generaciones. Con Eduardo Soto, con Laura Etzel Castillo, con varias personas en su momento planeamos esto y hoy se hizo realidad. Dimos el primer paso y pues espero que les guste como nos gustó a nosotros hacerlo y que estamos muy satisfechos con el resultado. Ya verán ustedes el detalle de todo esto que les he platicado. Lamentablemente es un tiraje corto, es un trabajo de buena calidad, por lo mismo es caro. Ahorita pensamos, veo con Roselos y rifamos un par de libros, ¿no?, para que al menos un par de personas tengan acceso a él. Y por lo demás, pues, sí les pedí que lo compren, cuesta bien barato, 500 pesos, no bien caro, pero vale la pena porque eso le va a permitir a este equipo a seguir con este esfuerzo editorial. Pues creo que sería lo interesante que quisiera comentarles. Una cosa que se me pasó rápido, miren, hace un par de días, una destacada fundadora del PMT habría cumplido 100 años de vida. Murió hace como 1 año o 2 años tal vez, o sea, ya murió bastante mayor, pero hace un par de días habría cumplido 100 años. Estoy hablando de la compañera Dolores Castro. Como casada, se llama Dolores Castro, viuda de Peñalosa. 2 destacados fundadores del PMT. Uno poeta y agudo escritor, editorialista, y ella, a la que me refiero, Dolores, poetisa, practicó ensayo, practicó varios géneros de la literatura, maestra hasta sus últimos días de la Universidad Autónoma de México y otros colegios. Cuando ella vivía, había quien afirmaba que era la poetisa viva más importante de México. Y lamentablemente, por no tener espacios donde pudiéramos comentar estas cosas, en vida no se le hizo un homenaje como hubiera merecido, pero por mucho. Hoy lo único que sé, por ejemplo, es que una de las librerías del Fondo de Cultura Económica se llama Dolores Castro. Eso es todo, muchas gracias.
García. El Partido Mexicano de los Trabajadores fue un semillero de cuadros políticos, intelectuales, actores sociales, que hoy en día en nuestra vida, en nuestra historia actual, han tenido un accionar importante y en nuestra vida democrática pues han venido participando. Ese es el gran legado que ha tenido el Partido Mexicano de los Trabajadores en la vida democrática de México. Algo novedoso que no hacían los demás partidos era que hacían asambleas populares para dar información veraz, oportuna, de vinculación con la sociedad, y a partir de ahí se hacían los comités de base y se hacían los comités de colonia y los accionarios políticos en esta ciudad. El órgano de información, como lo acaba de describir nuestro compañero Luis, tenía que ser bastante dinámico, didáctico y fijar una postura política en ese país tan cerrado, que algo que no comentan, y espero que cuando les pase la palabra a nuestros invitados, era cómo a partir de esta gran divulgación fueron reprimidos. Eran los activistas más conocidos por la policía porque eran encarcelados por hacer pintas. Ningún partido político de ese momento había hecho una acción propagandística tan agresiva y tan vinculada con la sociedad como el Partido Mexicano de los Trabajadores. Eso era lo más llamativo, lo más creativo que había y lo más artístico. Antes de darle la palabra a nuestro compañero Rosendo Marín, como también compilador del libro, quisiera darle la palabra a José Luis Hernández, porque él era parte del órgano nacional del partido y ojalá nos pudiera comentar cuál era la motivación de poder hacer un órgano informativo tan didáctico y tan vinculado para la sociedad. Muchas gracias. Antes de comunicarles algunas cuestiones, quisiera pedirles un favor. Si pudiéramos dedicar un minuto de aplausos a Heberto Castillo en este momento. Hace poco cumplió 26 años de fallecido, el 5 de abril pasado, aunque el día 12 se le hizo un homenaje en Bellas Artes de aquel año, del 97. Entonces, si ustedes gustan, y esto que también se convierta en un homenaje a ese gran luchador de México, Heberto Castillo Martínez. Solo un minuto, por favor. Muchas gracias. Una vez me comentó don Julio Scherer, solo se mueren aquellos que son olvidados. Y no sería el caso de Heberto Castillo, que en su momento y durante toda su vida política fue muy productivo, una persona muy productiva en todos sentidos. Quiero, bueno, se me pasaba, pues darle las gracias a Luciano Jiménez, a Lucerito del Pilar,
a Pancho, ¿está? Por acá está. Los que son personas que inicialmente me invitaron a estar presente en este evento, y pues para mí es un honor compartir la mesa con gente tan distinguida ahora, ¿no? Digo, es un honor porque yo soy un ciudadano común y corriente, aquí vecino de Iztapalapa, nada más. Entonces, yo les agradezco esta invitación, porque además casi coincide este evento, esta fecha, con el surgimiento primero del Senado, después del PMT en Iztapalapa. Un 8 de abril de 1974, ya hace bastante tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que era dirigente de un sindicato de trabajadores de jugos aquí en la avenida de Juárez. Estábamos en huelga y vi unos carteles que decían 8 de abril a las 5 de la tarde, era viernes, estará presente Alberto Castillo, Demetrio Vallejo, Luis Tomás de Juárez Cabeza de Vaca, Salvador Villegas y otros compañeros de aquel entonces, y firmaban Comité Nacional de Explotación y Organización. Entonces yo acudí aquí al centro de Iztapalapa, ahí donde está el kiosco, y ahí se presentaban, y ahí se fundó el primer Comité Delegacional del Senado. Me gustó a mí la idea, aunque la empecé a ver de lejos, pero el primer presidente de aquel comité, que se llamó Arturo Orguín Castillo, que ya está un poquito grande, pero por ahí está todavía dando lata, pues insistía en que yo participara, y pude participar en la fundación del PMT ya como partido del 5 al 8 de septiembre de ese año. El siguiente año, el 8 de abril de 75, volvieron esos mismos dirigentes, pero ya a formar el Comité Delegacional de Iztapalapa como Partido Mexicano de los Trabajadores. Entonces ya me fui más o menos involucrando en las actividades. En algún momento me tocó ser presidente de ese comité y compartir experiencias con algunos antiguos compañeros. Algunos todavía andan por aquí, como Fernando Marín, Rosendo Marín, Gabriel Ponce, ¿quién más está por ahí? Poquitos, es como la segunda generación. La primera, pues no veo a algún otro, ¿no? Mario Domínguez también está por acá, sí, ya llegó, ¿verdad? Entonces, pues ahí en algún momento yo colaboré. Creo que el Comité de Iztapalapa fue muy activo. Después tuve la suerte de ser electo como presidente del Comité Estatal, del PMT. Después me nombraron miembro del Comité Nacional como secretario de Relaciones Exteriores, y desde ahí me tocó operar la unificación de la izquierda. El primer esfuerzo que se concretó en el PSUM y nosotros no participamos. Un segundo esfuerzo con más partidos de izquierda se llamó Partido Mexicano Socialista, me tocó operar la unificación. Y después un tercer esfuerzo, también me tocó ser uno de los operadores para unificar en lo que después se llamó Partido de la Revolución Democrática. Incluso me tocó la credencial número 1 del PRD. Casi me toca cerrar la puerta porque en el 2006 yo dejé de participar partidariamente. Entendí que mis servicios ya no eran requeridos en ese partido, que ya no, desde entonces ya dejé de participar. Pero en el órgano oficial del Partido Mexicano de los Trabajadores de Insurgencia Popular, pues tuve oportunidad de empezar a escribir, y ahí publicaron una parte de mi producción periodística, se puede decir. Entonces supongo que en este libro, que yo no lo conozco, pues como parte de esas revistas que salían cada que se podía, ¿verdad? Pues ahí venía mi artículo también. Después ya me acostumbré hasta la fecha. Yo publico un artículo cada mes y pues de repente me llegan a leer, porque me llegan luego muchas mentadas, ¿verdad? Yo ahí les digo que sí lo leo. Entonces, fue muy importante el órgano oficial de prensa del Partido Mexicano de los Trabajadores de Insurgencia Popular. El número 1, ya como PMT, si no cuando recuerdo, salió el 1 de noviembre de 1975, y el editorial era muy clarito. Ahí decía que ese partido nacía y con la intención de empujar su órgano oficial de prensa, pues para respaldar, proteger, ampliar los derechos de los trabajadores. Y en esencia, en esa revista siempre aparecían artículos relacionados con ese tema, para proteger los derechos de los trabajadores o para ampliarlos, ¿verdad? Ahorita me imagino que si existiera la revista, en esa revista se estaría protestando
contra lo que está pasando contra los trabajadores de Notimex. El gobierno acaba de decir, incluso el mismo presidente, que desaparece Notimex, porque existe la mañanera, ¿no? Pero ahí son perjudicados originalmente 356 trabajadores, ahorita nada más ahora más o menos en activo 120, 130, y llevan 1.150 días de huelga. Les acaban de avisar, a pesar de que ganaron todas las instancias legales a favor de ellos, los van a despedir, ¿no? Eso es lo que anuncia desde el gobierno. Yo supongo que la revista Enciclopedia Popular, si estuviera inactiva, estaría protestando contra ese tipo de injusticia. A mí me parece una injusticia, por eso lo digo. Yo he estado cerca de ese movimiento, pues llevándoles agua, etcétera, etcétera, ¿no? Con otras personas, apoyando de alguna manera, porque además ahí hay personas que estuvieron en el Partido Mexicano de los Trabajadores. Entonces ahora se van a quedar en la calle, ojalá, y bien indemnizados, como lo marca la ley, porque además, desde el punto de vista legal, ganaron todas las instancias y no los quieren reinstalar, pues porque dicen que van a cerrar el Notimex. Entonces entiendo que la revista Insurgencia Popular, si existiera, estaría difundiendo ese tipo de injusticias, porque esa fue la característica de la revista Insurgencia Popular. Qué bueno que se hace este esfuerzo, que se haya concretado, y qué bueno que sea también en formato digital. Es muy importante que las generaciones antiguas, más bien las nuevas, aparte de las antiguas, conozcan lo que fue esa revista tan importante. Y sí es cierto, pues ahí llegó a escribir Ríos Eduardo del Río cotidianamente. Alguna vez, en 1975, un compañero que se llamó Tomás Ledesma se fusiló una caricatura de Ríos. Aquí la veo, es esta. Esa la hizo Ríos originalmente, pero Tomás Ledesma, que era un activista del PMT, se fusiló esa parte. Y algunos, cuando yo fui en esa comisión, fuimos a presumir a Eduardo de Ríos, que vivía en Cuernavaca, que habíamos sacado su cartel, en forma de cartel, su caricatura, que se enoja con nosotros y nos mandó a volar prácticamente. Porque decía que nosotros estábamos distorsionando la historia. Yo no lo entendía en ese momento, sino hasta después, pero se enojó mucho con nosotros. Dice, por lo menos me hubieran dicho que yo lo hiciera. Está bien feo el dibujo. Eso fue lo que dijo. Pero ya no tenía remedio, porque esa vez que los fuimos a ver, habíamos hecho un cartel que se había repartido a los asistentes a un festival que se realizó en el Auditorio Nacional, cuando habían 18,000 personas sentadas. A todos se las había repartido. Entonces ya no tenía remedio y se quedó. Incluso pasó a lo mejor a la historia como el símbolo del PMT, con el coraje de Ríos. Él decía, es que eso es un cachito de una explicación que da Octavio Paz en un libro que se llama El laberinto de la soledad, donde dice cómo un mexicano común, cualquiera iletrado, podría explicar la historia de México. Pues más o menos así. Pero eso no quiere decir que sea la historia de México. Bueno, pues mandó a volar. Eso quedó nada más quedó ahí como anécdota. Y sin embargo el cartel siguió, todavía siguió de propaganda, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, con la invitación de Ríos a adentrarnos a estudiar a fondo lo que es la historia del país. Bueno, eso ya quedó atrás. Entonces, yo digo que qué bueno que se haya hecho este esfuerzo de compilación. Es muy útil, además en una época en donde la gente cada vez lee menos. No sé por qué, será porque ahora estamos con el celular, ¿verdad? Fíjense que en 1988 tuve el privilegio de estar en el Japón y me enteré que ahí el Partido Comunista de Japón vendía su órgano oficial de prensa, lo vendían 1 millón de ejemplares a la semana. Aquí el periódico que más vendía en ese año, en 88, que era el Excelsior, vendía 100,000 ejemplares. Entonces, vean la diferencia de cantidad de lectores. Entonces, en estos tiempos donde la gente tiende a leer menos este tipo de cosas, pues vale la pena un esfuerzo como estos. Yo creo, ¿no? Y los felicito a los compañeros que se haya completado esto y seguir pues adelante. Bueno, eso es lo que yo podría compartir. No podría hablar exactamente del libro, porque como
ahorita lo estoy conociendo, pero sí felicito el esfuerzo y pues, me congratulo de estar en medio de mucha gente importante, ¿no, Pancho? Muchas gracias. El órgano informativo Insurgencia Popular en su momento hacía una serie de denuncias importantes. Vamos a suponer, estábamos ahorita con Luis revisando y hablábamos de la acción femenil y también desde 1981 de cómo los conflictos del campo en asuntos de corrupción y en vez de producir alimentos estaba produciendo droga. Lo venían denunciando nuestros compañeros del Partido Mexicano de los Trabajadores. Los invitamos a que realmente puedan verlo. Es un acervo cultural importante porque a partir de eso, cómo se fija una posición política ante una realidad social que en su momento estaba totalmente sesgada, no se podía hablar del tema, era un tema tabú, y ellos hicieron una gran divulgación con las asambleas populares y con este órgano de información. Se entregaba a cada uno de los militantes. Tengo ahí la anécdota de que los compañeros de los comités de finanzas de cada uno de los delegacionales lo iban y lo entregaban personalmente a cada uno de los militantes de este órgano de información, para que se pudiera divulgar, para que cada semana se pudiera tener la asamblea informativa del partido y pudieran fijar puntos de vista y pudieran hacer análisis de coyuntura. Eso era lo enriquecedor de este órgano informativo y de toda la estructura social que se venía fomentando por el Partido Mexicano de los Trabajadores. El compañero Rosendo Marín él también era de las juventudes del Partido Mexicano de los Trabajadores, principalmente es conocido en el Estado de México, fue legislador en la Cámara de Diputados del Estado de México, coordinador parlamentario, por ahí lo acompañó el ingeniero Alberto Castillo a su toma de protesta. Por eso decimos que fue un gran semillero de actores políticos y hoy, junto con la compañera Estrella Vázquez y nuestra senadora de la República, Gloria Sánchez Hernández, que hacen esta compilación y este esfuerzo editorial con el compañero Luis García, él también toma el portavoz y bueno, pues él nos va a platicar más de cómo este órgano informativo influyó en la sociedad. Bienvenido, Rosendo. Buenas tardes a todos, estoy medio ronco, así que agradezco el micrófono. Miren, a mí me causan muchas emociones porque yo nací orgánicamente, políticamente, aquí en Iztapalapa. Yo fui parte del comité de base de la Vicente Guerrero, junto con Delgado y mi hermano, y muchos otros, porque éramos un chingo allá en la Vicente Guerrero. Sí creíamos en lo que hacíamos, y leíamos un montón y éramos activistas extraordinarios, digo yo, porque pintábamos. Me acuerdo una vez que pintamos desde la cárcel de mujeres sobre Ermita hasta la calzada de la Villa y no tuvimos ningún contratiempo porque teníamos una regla: no debíamos correr si venía la policía, no teníamos que hacer pintas con faltas de ortografía, teníamos que hacerlas muy bien. Y éramos, por eso digo, extraordinarios activistas. Aquí el Gabo se distinguía por hacer monos extraordinarios. Hay un cineasta famoso, también del PMT, que se llama Salvador Díaz Sánchez, que ganó de sus
documentales, 2 Arieles, que dice que cuando él iba a la universidad, en Texcoco hay un camión que sale de Chapingo y llevaba en aquel entonces, creo que todavía, a todos los estudiantes de la Universidad Nacional hasta CEU y pasaban por Ermita. Y él dice que se emocionaba porque se preguntaba quién chingados se le ocurría hacer ese tipo de pintas, ese tipo de mensajes en esa zona. Y por eso ellos, me refiero a Higinio, a Salvador, Horacio estaba muy chavito, ¿no? Pero también era de esos. Y ellos también se dedicaron a hacer eso, con la misma lógica, sin que tuviéramos relación hasta mucho después, en la misma situación. Si vas a salir a hacer activismo político, hazlo bien. Si te detienen, pues te defiendes. Fíjense, en aquel entonces sacábamos algo así que era una notificación, le llamamos, para que no estuvieran chingando los policías. Como ellos no saben, ¿no? Les enseñaban la notificación, pues no sé si sabían leer, pero la veían, y veían el sello de la delegación, ellos suponían que era un permiso. Y entonces, pero pues tienen permiso, sáquense. Y nos dejaban ir. Y lo que decía la notificación, por eso se llama notificación, porque notificábamos que íbamos a hacer uso de nuestros derechos políticos para pintar, para hacer asambleas y 20 cosas más. Hoy, más de 48 años después, hay gente en este país que pide permiso para hacer asambleas, para pintar, para hacer actividad política. Es increíble cómo parece que no ha pasado nada y la gente no hace uso de sus derechos. Porque esto que habla, no porque haya cambiado el gobierno, significa que los funcionarios hayan cambiado. Son igualitos, burdos. Y hablo desde Morena, del Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN, de todos. Quien se sube a un tabique, se nubla la vista y se cae, en general. Por eso digo que es increíble que la gente no siga viendo la necesaria actuación política. Yo soy de Morena, pero eso no me implica ni me obliga a decir y a defender pendejadas, chingaderas, como la que mencionó José Luis, que tanto mi hermano como yo hemos apoyado la lucha de Notimex en contra de esa pantera de la San Juana Martínez. Es una miserable que mantuvo y mantiene 1000 días, más de 1000 días en huelga a los trabajadores que pasaron toda la pandemia en huelga, viendo a sus parientes morir, viendo todo lo que dicen es falso. ¿Qué refleja eso? Que hay muchas cosas que hay que cambiar, y no solo por ser parte del partido que está en el poder, tenemos que aceptar esas chingaderas. Y eso también nos permite saber qué cosas se están haciendo bien y no caer en la trampa. Y ahí ahora sí entro a lo que significa lo del libro, de no tener reconocimiento de lo que está ocurriendo en México. ¿Qué era el PMT? El PMT era un partido que estaba en medio entre el Partido Comunista, que era el partido más o menos de izquierda, más o menos entendible, y el PRI y todos sus partidos pareos. El PMT nunca tuvo ninguna discusión, ningún problema en distinguir lo que significaban los avances de la Constitución del 17 y las chingaderas, la represión y todo lo que hizo el PRI. No tenía ningún problema. Nunca dejó de ser de izquierda. ¿Qué es lo que pasa ahora? Hay mucha gente que cree que es de izquierda porque está en Morena, y es falso. Y hay gente que está en la oposición, que sigue las directrices de la derecha, y no es de izquierda. Eso es lo que tenemos que entender, lo que está pasando en México. No perder de vista ese asunto, porque miren, estas pláticas las hemos tenido, creo que hemos tenido más reuniones festejando al PMT que cuando existía el PMT. Y siempre yo me preguntaba, si era un partido tan chingón, un partido tan bueno, un partido tan determinante, ¿por qué murió? Nunca se ha hecho una discusión entre la gente del PMT
¿por qué el PMT desaparece? Porque no es cierto que fue por la fusión. El PMT desaparece antes. ¿Por qué desaparece? Es mi hipótesis. Porque la viví, porque lo convivimos y porque fuimos víctimas, ¿no? Y también aprendices de ese periodo. Mi hipótesis de trabajo es: cuando se separa Vallejo del partido, o cuando lo expulsan, o cuando lo corren, o cuando se van, quieran, el partido pierde su identidad. Esto que decía José Luis, eso era el PMT. Era un partido de trabajadores, compuesto de un chico de jóvenes, que no lo éramos, lo fuimos, porque en ese momento éramos hijos de familia, muchos estudiantes y demás, pero éramos un corazón proletario, un corazón con el alma de clase de los trabajadores. Éramos un partido de clase, éramos un partido con conciencia de clase. Eso fue lo que perdimos. Cuando sucede eso, nos desbalagamos. José Luis acaba de decir, nos diluimos en el PMS. Hubimos unos que no. Bueno, hubimos a quienes dijimos, no debemos ir a esa aventura. ¿Cuál aventura? Pues la aventura del PMS. Si somos un partido consistente, teníamos presencia, no quiero decir en miles, pero en cientos de fábricas. Tan solo aquí en Iztapalapa teníamos algo así como unos 20 comités de base en colonias, teníamos algo así como 35 comités de base. Dirigíamos el sindicato, la Alianza de Tranvías de México, que es el sindicato, lo dirigía la gente de Iztapalapa, Apanasa, Ayale, y un montón de fábricas. Éramos un partido obrero, éramos un partido con presencia en los sindicatos. ¿Qué pasó con eso? En el recuento que hago en el ensayo sobre Vallejo, cuento al menos 100 trabajos sindicales de importancia. Y había muchos más que no puse. Eso es lo que perdimos, la conciencia de clase y un partido de clase que se diluyó. Eso lo digo obviamente a toro pasado y un poco analizando lo que pasó en Latinoamérica cuando se implanta el neoliberalismo en el 73 en Chile, que fue la tónica de la implantación del neoliberalismo en América Latina, la muerte, la represión, Hay un libro de Noam Klein que menciona a un teniente coronel del ejército argentino que dice, en 1853, dice, antes yo pensaba que el enemigo era Perón, ahora ya aprendimos, los enemigos son los trabajadores. Y eso es cierto, y no lo pensaban ellos, lo piensa toda la rufla de gente que gobierna todos los países latinoamericanos y muchos del mundo. Eso perdimos en el PMT, esa es mi hipótesis de trabajo. Éramos un partido extraordinario, éramos un partido de clase, éramos un partido novedoso. Fíjense, si se sorprenden de la novedad de Podemos con la movilización del 15M de hace años, o de Siniza, ¿no? Muchos toman a Morena. Imaginemos al PMT en un momento tal donde primero no nos hacíamos comunistas aunque lo fuéramos, porque lo que decía Vallejo es que no tenemos que decirlo, tenemos que hacerlo. O sea, que un niño coma todos los días, que vaya a la escuela, que tenga el derecho de ir desde la preprimaria hasta el posgrado, pasando por la universidad, que los trabajadores tengan un ingreso constitucional de su salario mínimo para cubrir todas sus necesidades. Y doy un dato, el salario mínimo en la década de los 70 servía para comprar 30 kilos de tortilla. Hagan las cuentas cuánto alcanza para el salario, que por cierto ha subido casi el 100%, y que no se le da crédito al presidente, porque hay que ser de oposición, dicen algunos, ¿no? Me presta siempre a todos los presidentes. Sí, pero el análisis crítico te obliga a tener matices. Si no los tienes, naufragas. Y eso es lo que pasó con el PMT o con muchos de nosotros. Entonces, esa discusión yo la provoco en el ensayo que hago sobre Vallejo, volviendo a eso. No quiero ser infantil o padecerlo en términos de decir, no, hay que ser como los marxistas ortodoxos que estaban antes. No.
Hay que ser marxistas como Vallejo, como Eder, que era comunista. Lean su libro Apuntes para el quehacer político, para que aprendan el marxismo. Es un folletito pequeñito y que le da la línea clara, mucho mejor que Marta Harnecker, por ejemplo, y muy clara. O los libros de Vallejo. Hoy se celebra la muerte de Revueltas. Fíjense ustedes. Sí, él sufrió cárcel, ya había escrito Los muros de agua, ya había escrito varias obras de luto humano. Extraordinario escrito. Yo al menos lo leí muy joven y la verdad que me emocioné mucho por lo que él luchó, por lo que él peleó. Pero era profundamente sectario. Tan sectario que no se dio cuenta que el proletariado sí tenía cabeza, que fue el Partido Obrero Campesino de México, que luchó y que construyó las bases de las luchas de los magisterios, de las luchas ferrocarrileras, de las luchas de los campesinos, de las luchas de los petroleros y demás. Toda la década de los 50 es la organización, el germen de las luchas obreras. Cuando el movimiento ferrocarrilero se levanta, hay 100,000 trabajadores que se mueven. En 1958, 100,000 trabajadores conducidos por la lógica de Demetrio Vallejo. Digan ustedes si no era eso un partido obrero. Desde luego, parte de la crítica que hace Vallejo hacia los intelectuales es, yo creo, esta es una hipótesis también, que se refería entre otros a Revueltas, que no sacó un solo artículo, fíjense ustedes, de la mayor lucha obrera que había habido hasta ese entonces. Ni un pinche volante sacó. Yo creo que se refería. Es más, creo que el complejo de culpa de Revueltas fue tal que tuvo que hacer lo que hizo en el 68 para que lo metieran al bote y ahí pagar su pena de no haber apoyado una de las luchas más importantes que haya tenido este país en términos proletarios. Entonces, volviendo al asunto, esto venía a cuento porque el libro también lo sacamos, porque un día Luis García y yo vimos un libro sobre los carteles del Partido Comunista. Chingones todos, en la época del machete, en los años 50, antes de que corrieran a Campa y a otros militantes. Bueno, en el caso de Campa, ¿ustedes saben por qué lo expulsaron del Partido Comunista? Lo expulsaron porque no participaron en el asesinato de Trotsky. Por eso lo corrieron. Háganme ustedes chingado favor. Un partido estalinista que corre a dos de sus mejores cuadros, al secretario general y a Campa. Luego va este señor Dionisio Encina a buscar a Vallejo, porque obviamente para ese entonces Vallejo era un personajazo, ¿no? Todavía no era el gran dirigente, y lo fue a buscar este señor y le dice: oye, pues vete para acá, ¿no? ¿Qué andas haciendo ahí con aquellos dos? Pues, no. Vallejo le dio una paliza. Ustedes nunca vienen, ustedes nunca atienden, ustedes nunca están atentos, ustedes están en otro lado, están en las nubes siguiendo las directrices del PECUS y aquí nunca se acercan. Total, que también expulsan a Vallejo del Partido Comunista y forman el Partido Obrero Campesino de México, que es un partido que es entre la cabeza del proletariado, que cae desde los 50 y que siembra el germen de todo lo que fue en los 60. O sea, porque ahí provenimos, nuestra raíz. Entonces, cuando Vallejo llega a esta culminación de su lucha, ahí hay una contradicción que yo nunca he logrado entender bien. Un amigo mío dice que fue porque para ese entonces López Mateos ya tenía problemas de que tuvo cuando murió, ¿no? Y que quien realmente dirigía todo era Gustavo Díaz Ordaz, y por eso no se puede comprender la reforma que hace López Mateos, que todo el mundo deberá leer la reforma del artículo 27 constitucional de esa época, cuando nacionaliza toda la industria eléctrica y pone a Pemex absolutamente sin nada de intervención privada, sin nada. Y México crece en esa década más o menos como está creciendo China, cerca del 7% anual durante 10 años. No lo podemos dejar de lado. Lo que no me explico es por qué ese gobierno asesinó a Jaramillo, metió al bote a Campa y a Vallejo y demás.
Es muy contradictorio, es esquizofrénico incluso, ¿no? Incluso hay una, no sé si se acuerda de José Luis, una entrevista que le hacen a Valentín Campa, donde él señala que en el régimen, cuando estaba la huelga más enconada, López Mateos propone que el secretario general, para acabar con todos esos conflictos, propone que el secretario general de la CPM se le ofrezca a Vallejo. Ya no entendí bien cómo fue lo que ocurrió después, obviamente no ocurrió, pero el haber puesto en la mesa ese asunto nos da una idea de qué nivel se estaba discutiendo. El autoritarismo del gobierno del PRI, ¿no?, acorralado con una nueva fuerza que estaba tomando forma a través del movimiento obrero, no ligado a la CPM, a los chavos, sino un nuevo sindicalismo. Y por el otro lado, la represión de este gobierno en esa masa, ¿no? O sea, no es tan fácil interpretar la historia sin estos matices, ¿no? Pero lo que yo rescato de eso es que nosotros, muchos de nosotros, provenimos de esa estirpe, digamos, ¿no? Donde para ser comunista no necesitas decirlo, necesitas hacerlo. Si tú quieres ser solidario con tus semejantes, lo eres. No tienes que estarlo resumiendo y que tú eres acá, ¿no? Vas y lo haces. Vas y lo cumples. Vas y tienes todo la interés para defender lo que tienes que defender. Esa fue la enseñanza de Vallejo y de Berto. Porque los dos cabrones eran un par de comunistas bien hechos y que trataron de imbuirnos una línea política porque ellos sabían que era México. El anticomunismo no aparece cuando nace la Revolución Soviética. Desde Flores Magón, que hay que leerlo, hay una posición anticomunista. A Flores Magón no le decían que eran anarquistas, les decían que eran comunistas. Y entonces el comunismo fue como la bestia negra de toda la historia de los trabajadores, para descalificarlos, para decir que son extranjeros, para decir 20 cosas. Y por eso Vallejo no le pone el Partido Comunista Obrero Campesino, le pone el Partido Campesino Obrero de México. Por eso el PMT no es un partido comunista, es el Partido Mexicano de los Trabajadores. Y en vez de la hoz, el machete, y en vez del martillo, un mazo, y abajo un libro. Muchos nos criticaban, es una caricatura del marxismo. Esa concepción permitió al PRD no meterse en esos problemas. Y el PRD es un partido de izquierda, ya de otro tipo, que le permite de manera muy fácil integrarse como un partido de izquierda en la vida mexicana. Y a Morena pues ni se diga. Entonces, volviendo al asunto, creo que la mejor cuestión sería que empezáramos todos, que tengamos ese interés de renovar, porque Julio César García Hernández, no sé si todos los conozcan, muy amigo mío y compañero en el Estado de México, me dijo el año pasado que si sabía cuántos años tenía Vallejo cuando salió de la cárcel en el 71. ¿No? Yo no había pensado en eso, francamente. Me dijo, tenía 60 años. ¿Y qué hizo? Se puso a pensar el PMT. O sea, una visión de vitalidad tal que después de sufrir la cárcel, de estar solo, sin dinero, su esposa se fue porque aceptó dinero que él no aceptaba. Vean sus libros y su padecimiento en la cárcel para darse cuenta de la entereza, de la integridad de un hombre, de no aceptar, porque él acepta dinero. No puedes hacer eso, no puedes vivir de la cárcel, de los que estamos en la cárcel, etc. Una vida me parece a mí de mucha integridad. Cuando sale, ¿no?, lo que hace es ponerse a formar el partido. A los 60 años, yo digo, yo me voy a estar quejando a estas alturas de seguir en la misma brega en estos tiempos porque ya estoy más grande. Pues al contrario, la verdad es un acicate para ver si logramos por fin crear un organismo político, no sé si un partido, que sea un partido que defienda a los trabajadores, como dijo José Luis al principio, pero de veras. O sea, defender a los trabajadores, estar con los trabajadores.
Termino con estas tres cosas porque creo que es importante, por lo menos, meterlo a debate, porque es algo muy importante desde mi punto de vista. Hay tres acciones que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho y que nos deben llamar a reflexionar sobre este asunto. Primero, el asunto del salario mínimo. Andrés Manuel no aumentó el salario como Luis Echeverría. Hoy vamos a aumentar 50% del salario y chingue su madre lo que pasa. Vamos a aumentar el salario. ¿Y con quién habló? Pues con las cúpulas empresariales, con los empresarios. Y les digo, si no aumentamos el salario de la gente, esto va a tronar, esto va a tener un problema. ¿Cómo los convenció? No tengo la más remota idea, pero los convenció. Porque no hubo réplicas. Y en el momento que no estaba la pandemia, no hubo inflación, más que la inflación natural de, creo que, 3 o 4%. El segundo año vuelve a ser lo mismo, el tercero también, y hoy el salario ha crecido cerca del 100%. Cualquiera me va a decir que la inflación está difícil, sí, pero el aumento del salario es al triple de lo que ha aumentado la inflación. Y puede decir lo que sea, pero los datos duros siempre nos permiten saber cosas concretas. Como ya decía hace rato, debería ser de 600 pesos. Pero la pregunta que yo me haría es, ¿y los trabajadores? La organización de los trabajadores, la exigencia de los trabajadores, las huelgas de los trabajadores, los compañeros que apoyen a los trabajadores. La conciencia de clase ha desaparecido, la organización de clase también, no hay esto. El otro ejemplo, las pensiones. Cuando llega Andrés Manuel a la presidencia de la República, el 95% de los pensionados del seguro ganaban 2.500 pesos. 2.500 pesos. Hoy están cerca de los 4.000 y van a llegar a 5.000 cuando termine el sexenio. Es otra batalla que dio el presidente por los intereses de los trabajadores. Y nuevamente la pregunta es, ¿y la lucha de los pensionados? ¿Los pensionados dónde están? ¿Dónde están exigiendo? ¿Dónde hay una organización que hable de ese interés, de esa defensa de la clase obrera, de la clase trabajadora? No se nota. Y otra parte, al revés, el outsourcing. Cuando llega Andrés Manuel al poder, hay 10 millones de trabajadores en outsourcing. 10 millones de trabajadores. En eso sí se chingaron Andrés. ¿Por qué? Porque los empresarios dijeron, bueno, si tú obligas a que nosotros cumplamos al 100% la ley, nos vamos a ir. Cosa que es falsa, porque todos los empresarios de outsourcing no invierten nada, que casi solo son en cuestiones de limpieza, en cuestiones de atención de edificios y demás. O sea, es una pinche escoba, una cubeta, una jerga y un pinche uniforme pedorro que le compran a los trabajadores. Eso es lo que invierten. Y son 10 millones en ese, o sea, que no tenían el seguro social, que no tenían pensiones, que no tenían el salario que deberían tener. De los 10 millones, solamente se integran 4 millones a la tabla del seguro social en este periodo. Eso es una derrota, o un incumplimiento, o llámenle como quieran. Pero la pregunta que sigue subsistiendo abajo es, ¿y dónde están los trabajadores? ¿Dónde está el partido proletario? ¿Dónde está la cabeza del proletariado que permita y obligue al Estado, a los patrones, defender a los trabajadores? La inexistencia de un partido de los trabajadores es lo que ha obligado a una explotación absoluta y absurda de todos los trabajadores mexicanos. Eso decía el partido en su proemio de los estatutos y sigue siendo válido para este momento, y creo que si no lo entendemos, por lo menos los que partimos de ese partido, vamos a seguir siendo oprimidos, obligados. Yo no tengo ningún problema para entender lo que significa el nuevo régimen. No tengo ningún problema. Con Laura Castillo, la hija de Berto, platicábamos hace 2 o 3 años, y yo le decía, estamos en el momento casi igual de lo que estábamos en 1982, cuando llegó Miguel de la Madrid a la presidencia de la República a instaurar el neoliberalismo. Más o menos estamos en esa dialéctica espiral de la que hablaba algún filósofo famoso de hace muchos años. Estamos en otro momento, pero con los mismos problemas
de organización, de trabajo, porque la cuarta transformación, o cualquiera que ésta sea, no va a ser posible sin la participación de los trabajadores, sin su apoyo, sin que aquellos que construyen la riqueza de este país estén insertos en este cambio. Si eso no ocurre, no va a haber cambios, así esté 10 veces Andrés Manuel o el que quiera. Sin la participación de los trabajadores, este país va a seguir sufriendo lo mismo que ha sufrido durante muchos años. Así que yo les agradezco mucho, espero no haberlos aburrido y los invito a por lo menos a esta reflexión para descubrir que tenemos que hacer muchas cosas para cambiar este país al que tanto amamos. Gracias. Es importante volver a retomar un instrumento de lucha. Y en la revista Insurgencia Popular, eso era lo que realmente era, un instrumento de lucha. Como lo han dicho mis antecesores, en 1974 se empezó a hacer los comités de base y promotores del Partido Mexicano de los Trabajadores. Y a partir de este órgano informativo se mantuvieron informados, coordinados, organizados y empezaron a establecer estrategias de comunicación y de lucha. Porque fue hasta 1984, 10 años después, que el Partido Mexicano de los Trabajadores obtuvo su registro y gracias a ello, tanto el ingeniero Eberto Castillo como Eduardo Valle fueron los primeros diputados del Partido Mexicano de los Trabajadores. A partir de eso, es importante que todos nosotros podamos instrumentar o tener herramientas de comunicación asertiva. Como lo decía nuestro ponente Rosendo Marín, Eberto, compañero de Metro Vallejo, tenía la visión y el sentir de que el asunto de decir yo soy marxista, yo soy leninista, yo soy comunista, no iba a permitir que la sociedad se organizara políticamente, sino más bien iban a estar en ámbitos sectarios. Por ello, establecieron una estrategia totalmente nacionalista y de una vinculación permanente con la sociedad. Por eso los invito a que puedan adquirir este libro, de verdad, de consulta, de visión, de que muchas cosas que se plantearon en ese momento están vigentes hoy en la actualidad. Con otros actores políticos, con otros nombres, pero están vigentes. Y yo quiero pedirle a Mario Domínguez que al ratito nos pueda dar sus puntos de vista, a saludar a los compañeros. Bueno, es Javier Arenas, pero está aquí el otro Arenas en representación, a la familia Arenas, que también ellos eran del Comité de Base del Ejército de Oriente del Partido Mexicano de los Trabajadores. Presente. Así es, presente. Aquí estamos, compañero Arenas. Sí, un aplauso, de verdad. Hay varios compañeros acá. Ricardo Holguín, por allá anda también, que también era compañero del Partido Mexicano de los Trabajadores, de aquel lado. Entonces, hoy hemos tratado de convocar a muchos compañeros actores políticos de la demarcación de Iztapalapa, donde ellos pudieron, con estos órganos de información, con estos instrumentos, hacer su trabajo y su vinculación social. Y le quiero dar la bienvenida y pasarle la palabra a nuestro diputado federal, compañero, camarada del Comité de Base de la Vicente Guerrero, siempre Guerrero, el compañero Fernando Marín Díaz. Muchas gracias, compañeros. A veces la vida da accidentes.
diputado federal hoy, pero amigo y camarada toda la vida. Voy a ser breve, nada más quiero señalar algunas cosas importantes, retomando cosas de Insurgencia Popular en Iztapalapa. Adolecemos en la actualidad de compañeras, cuadros, grandes cuadros de mujeres, y no están presentes la mayoría. No sabemos si tienen actividad actualmente o no. Rosa María Cruz, Rosalba Tenorio, Flor Campay, Eloísa Ramírez, la esposa de Nachito, Ana María González Mariscal. Pero atrás de eso había muchas compañeras. Yo recuerdo algunas, no quiero no mencionar a muchas, pero estaba la compañera Nicha de Culhuacán, la mamá de Mario, que siempre nos ofreció el pan y la sal. Conocimos a Olivia Domínguez, claro está, la compañera, la esposa de Cirilo de aquí de Texas, Josefina se llamaba la compañera Cari de Ejército de Oriente, Reina Becerra, o sea, y hoy pues no hay presencia de ellas en este lugar, aunque nosotros las recordamos con mucho cariño. Muchas cosas se hicieron en Iztapalapa. Los comités de lucha de mujeres en Iztapalapa fueron importantes en la organización. Y para eso sirvió la revista, porque ahí la gente que la leía encontraba una manera de irse organizando para transformar este país. Eso es importante reconocer de la revista. En la Vicente Guerrero tenemos un compañero que afortunadamente dejó de ser testigo de Jehová y sabía muy bien vender la revista casa por casa. Lázaro Sánchez Almaraz se llamaba el compañero, que una de sus aportaciones era vender 1000 revistas cada vez que salía la revista, casa por casa, y eso es lo que vendíamos, y era mucho lo que nos ayudaba la ganancia, la parte de ganancia que nos dejaba la venta de la Insurgencia Popular en las finanzas. Eso me parece importante. Hoy mucha gente no conoce esas luchas que se dieron anteriormente, desde Jaramillo, quizás es la historia más reciente. Jaramillo, los maestros, los ferrocarrileros, los médicos, los estudiantes, la lucha armada que se da en este país. Yo creo que alguien decía que no hay utopías actualmente por qué luchar, pero eso no quiere decir que no las va a haber. Hoy los jóvenes tienen que construir esas utopías y participar en política, si no, no tiene futuro. La humanidad no tiene futuro. Y creo que el futuro de la humanidad, a riesgo de hacer otro foro y discutirlo ampliamente, la sociedad que puede hacer que la raza humana siga persistiendo es la sociedad anarquista. En esencia, nosotros decíamos que se socialice los medios e instrumentos de producción, decíamos que se socialice el poder político, y decíamos también que los dirigentes tenían que ser los últimos en privilegios. Todo eso está publicado en la Insurgencia Popular, había que revisarlo. De mi parte, pues ya los compañeros mencionaron sus opiniones acerca. Es una remembranza, es una reescribir, releer la historia de este país, y muchas de las cosas que ahí se mencionan siguen estando vigentes para el momento. Y también creemos que la organización de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, de la ciudad y del campo, de los pescadores, los hombres del mar, tenemos que organizarnos para transformar esta sociedad más profundamente. Radicalizar la cuarta transformación es el papel que tienen ustedes. Muchas gracias, compañeros. Le pediría a nuestro compañero Mario Domínguez, como uno de los primeros presidentes del comité delegacional de Iztapalapa del PMT, comparta su experiencia. Bienvenido, Mario. ¿Para qué me da la palabra?
Porque usted era presidente, señor presidente. Bueno, ¿no? Qué distinción de veras, compañeros, que nos conocemos, que hemos caminado algún tramo y pues nos volvemos a encontrar, aunque sea en esta reunión de la insurgencia popular. Para mí es un halago poderlos saludar a todos ustedes, los presentes y también los ausentes. Pero yo he escuchado a los que hablaron, que son letrados, estudiosos de la historia, y sabemos de lo que estamos hablando. Ahorita en este momento, ¿sí?, no está el espíritu del PPD. En este momento estamos viviendo un proceso de reforma. No como lo quieren barnizar, presentar, proceso de la cuarta T, proceso revolucionario. Los letrados, los leídos saben, ¿sí?, que se está deteniendo ese proceso por el cual nosotros corríamos por las calles, cuando a nosotros sí nos correteaban y a nosotros nos encarcelaron, ¿sí?, a nosotros sí nos encarcelaron, y la Guardia Blanca. Y luego cuando fuimos con el profesor Lucho Cabaña, con palominos de ciencia política, pues afortunadamente nos salvaron sus dos mujeres, que en la carretera se lo fusilaron al profesor. A ver, esos revolucionarios románticos creyeron que habían vencido a la mujercita y gobiernos se dan cuenta. Eso fue lo que nos salvó. Pero efectivamente luchábamos desde la plaza, en la calle, en los locales, y algunos que ya decepcionados queríamos tomar las armas. Queríamos, yo no la tomé. Por ahí me empezaron a manejar el M1 y no sé qué, pero me temblaban las manos. Bien, compañeros, ese saludo que yo con mucho gusto les hago llegar, ¿sí? Quiero nada más hacer una reflexión, por eso que no me dieran la palabra. No la capacidad de continuar aquello que algún compañero también mencionó, a los anarquistas, ¿sí?, que en medio de la violencia, de la represión, pararon Cananea, pararon Río Blanco y pararon otras industrias. En estos momentos, ¿cuál es la cuarta T? ¿Cuál es el espíritu de la cuarta T? No nos chupamos el dedo, compañeros. Se está abriendo las puertas a las industrias extranjeras. ¿Para qué? Para que el mexicano sea maquilador. ¿Qué proyecto productivo realmente está en estos momentos para luchar por un proyecto propio nacional de producción, para explotar el campo, para explotar la misma industria eléctrica, la industria petrolera? Son remiendos, compañeros. Ya nada más para terminar, cuando me levanto, prendemos el mañanero y le digo a mi vieja, mi esposa, levanta la mano izquierda, mano. Ya vas a empezar tus payasadas. Obrador, ya, amigo. Sí, no seas payaso. Sí, en estos momentos de reforma tenemos que estar conscientes de que viene la revolución. Y la revolución no la vamos a provocar, pero es que vivimos bien. El confort no lo vamos a renunciar, ya todo da. La van a provocar lo que nosotros siempre dijimos, los trabajadores del campo y de la ciudad. Con algún Lucio, no sé si está aquí presente, con algún dirigente consecuente, que
que solamente va a haber un cambio cuando se cambien las estructuras, sobre todo la básica, económica, social y política. Eso sabemos. Y se oye el discurso, ¿no? Se oye todo ello. Pero los que realmente, como decían hace un momento, ¿sí?, han estudiado, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? ¿Y qué quedó la reforma barbarista? Pregúntele a Porfirio Díaz. ¿Y qué quedó la reforma? ¿Sí? Por decir a alguien, de Plutarco Elías Calles, pregúntele al PRI, al PRN y al PRI. ¿Sí? Y aquí José Luis tiene que reivindicarse y tiene que volver a rectificar. Él es revolucionario, que no salga con otra cosa. Compañeros, les deseo muchas felicidades y que la pasen bien con la familia y con su actividad que están emprendiendo. No sé si quieran hacer uso de la palabra, si quieran comentar algo. Está abierto el micrófono. ¿No? Gabo. A Gabo le tocó. Sí, por favor, Gabo. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Pues aquí estamos nada más para comentar algo de lo vivido hace muchos años con estos viejos lobos de mar. Aquí estamos y hemos caminado mucho y no ha sido fácil el camino porque ya estamos en diferentes trincheras. Pero entramos al PBT a los 17 años, ya tengo 61. Y yo fui aspirante del Partido Mexicano de los Trabajadores. Aspirante porque no tenía los 18 años, ya me hice miembro activo a partir siendo mayor de edad. Pero ahí conocí a los niños, a Chelo, a Nando, en la Vicente Guerrero, y los conocí exactamente en una iglesia, en la iglesia de la Vicente Guerrero. Estábamos con el alabaré, alabaré, alabaré. Y cuando ellos llegan, agarramos la guitarra y le cambiamos un poquito la letra. Y cotorreando le decíamos, y lavaré, y lavaré, y lavaré, y lavaré mi pantalón. Todo mugroso y bien chamagoso, y todo por culpa del fútbol. Y toda la gente del coro de la iglesia pues daba risa. Pero ahí fue donde empezamos a discutir un poquito, y fue Fernando Marín el primero prácticamente que empezó a hacer algunos círculos de estudio, de lectura de los estatutos, de la declaración de principios y el programa de acción del Partido Mexicano de los Trabajadores. A tal grado que en paz descanse el sacerdote o padrecito Manuel, pues ya nos consideraba como amigos, grandes compañeros. Entonces ahí el lenguaje de hace muchos años, que huele compa, 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 y nos acordamos en lo personal de una playera que le decíamos la chingona, y la vendíamos. Entonces llegamos a la casa y antes llegábamos con esa playera del chingón, y nos decían groseros. Pero se hizo tan popular que luego nos decían tráeme una, porque se traía de ahí de la librería de los trabajadores, ahí se imprimía y se mandaba a hacer y ahí se hacía propaganda. Salíamos a las calles a vender ahí en San Juan de Letrán, toda esa parte era vendimia política y nos daban una comisión pues, para sostenernos ahí para la escuela, para el trabajo, para casa. Y éramos ejemplo de trabajo, de mística de trabajo, y no ha sido fácil. Hoy en día, en la actualidad, pues andamos ahí haciendo una labor sindical, una labor de organización para los trabajadores, y siempre me llevo esa experiencia, esa añoranza a la mejor, pero ante todo, ese aprendizaje, que no hay mejor forma de tener un mejor país que los medios de producción sean propiedad social de los trabajadores, porque ellos la producen.
y quitarle al patrón, a la oligarquía, a la burguesía, esos medios de producción que son de los trabajadores. Hay mucha experiencia acumulada y hoy en día todos debemos de decir basta de injusticias, esté quien esté en el gobierno, basta de arbitrariedades y que se respeten las leyes que nos emanan de la Constitución. Yo lo dejo así y una pequeña anécdota. Cuando íbamos en los camiones, principalmente, digo, pues no puedo dejar estos cabrones dejarlos a un lado porque fue mi vida de chamaco, de joven. Íbamos a los camiones, si se acuerdan de la ballena, del delfín, y había una que se llamaban los peceros, cobraban $1 de la Vicente Guerrero para nativitas o para, ¿cómo se llama? Ermita. Y ahí el compañero Oscar Mecalco, en su coche, de esos pinches lanchotas que traía, de a peso, se llenaba y vámonos. Y él llevaba música de protesta. Cuando todo el mundo, lo de Rigo Tobar, los de aquellos, ¿no? Pero él traía música de protesta. Entonces, ahí también es parte de hacer conciencia. Pero yo me acuerdo de un método que utilizamos los niños, un servidor y el Pichis, que está en España, por cierto, y un saludo al amigo Pichis. Íbamos en los camiones o en el metro y no faltaba esto. El Nando era el intelectual, el Cheto era el obrero y el Ponce, el Lau era el conformista. Y empezábamos a hacer una plática ahí y el mismo público, los mismos pasajeros nos rodeaban porque empezaba el Cheto. No, pues hay que organizarse, ir al país, ¿cómo está? De la chingada, pinche PRI. Y empezaba yo el conformista, no, nunca vamos a cambiar el PRI. Te vas a morir y va a seguir el PRI. Vienen tus nietos y va a seguir el PRI. Y nunca se va a cambiar el PRI. No, hay que estudiar, que ya se imagina. Y la gente se acercaba y era parte de un debate. Para mí hoy en día era un mini meeting, pero chingón. Ellos hasta la gente, el público se pasaba de su estación, pero nosotros sí nos bajamos a donde tenemos que bajarnos. Curioso, pues nos salíamos ya riendo. Pero una forma de hacer conciencia, una forma de expresar que el PMT, porque ahí siempre decíamos el PMT es el único partido que se preocupa por los trabajadores. Entonces, es parte, bien, hay mucha experiencia, mucha charla se puede decir, pero no hay de otra. Tenemos que organizarnos, estemos donde estemos, y siempre luchar contra la injusticia. Demetrio no fueron cualquier cosa. Y yo me acuerdo de Demetrio Vallejo, que un día llegó a la librería de los trabajadores con su portafolio chiquito, no, más grande que él, porque creo que se acuerdan, estaba chaparrito, pero siempre llegaba con Alberto y el Hugo a la librería de los trabajadores. Y en la librería de los trabajadores había todo un anaquel de puro editorial Posada, 3 anaqueles de editorial Mir, Moscú, y así, porque pues no había mucho. Y todo era política, todo era para leer, para discutir. Y en los comités de base, esta insurgencia popular era una competencia entre los militantes, porque yo me acuerdo que llegábamos aquí a Callejón del Reloj, ¿y cuántas vendió el comité de base? No, pues tantas. Y el otro, ¿cuántas? Y era una competencia a ver quién había vendido más insurgencias populares, pero también a ver quién había recolectado más cooperación en el boteo, a ver quién estaba mal en sus cuotas, porque dábamos cuotas nosotros por participar. Hoy díganme, ¿quién da cuotas por participar? Todo el mundo. ¿Y cuánto me van a dar? Entonces, ahí lo dejo. Me da gusto ver a muchas caras, compañeros de Iztacalco, de acá de Iztapalapa, de otro lado, Ejército de Bien. Me da mucho gusto, cuídense mucho y un abrazote para todos. Queremos agradecer que nos hayan acompañado. Los invitamos, tenemos unos canapés que estén con nosotros. Rosanelli, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir. Y bueno, la idea es
participando. A ver, compañeros, buenas tardes, ya buenas noches. Pues gracias por la invitación. Yo le decía a José Luis Hernández que mi hijo me enseñó la invitación para este día. Que bueno, pues va a haber compañeros ahí del TMT que seguramente pues, nos vamos a saludar, ¿no? Y creo que es importante, compañeros, ¿sí? Todo lo que se ha comentado, ¿verdad? Y me refiero sobre todo a lo que dice el compañero que habría que organizarnos. Y esto es lo que se ha pedido desde hace muchísimos años, compañeros, la organización, ¿verdad? Le comentaba también a José Luis el hecho de que en el PPT se tuvo una mística de trabajo muy importante, compañeros, que desafortunadamente para muchos nunca se perdió, ¿verdad? Y creo que son pocos aquellos compañeros que han sido consecuentes en la lucha social, ¿sí? En la lucha política, ¿verdad? Pero sí tenemos que retomar esto, compañeros. Yo quisiera comentarles, compañeros, que yo provengo desde una lucha antes del PMT. Estoy orgullosa de haber trabajado en el PMT. Al ingeniero Alberto Castillo varias veces lo invitamos a Iztacalco, ¿sí? Para que participara, para que viera toda la organización que estábamos teniendo con los comités de base en Iztacalco. Pero también, compañeros, ¿sí? Que en Iztacalco se tendría ya una lucha de varios años anteriores, ¿verdad? ¿Y por qué varios años, compañeros? Porque ahí también se comentó aquí de Lucio Cabañas. Pues en Iztacalco también, compañeros, ¿sí? Genaro Vázquez, ¿sí? Un compañero luchador, un guerrillero que después fue un maestro, ¿sí? Ahí en la colonia Ramos Millán de Iztacalco, ¿verdad? Otón Salazar, ¿sí? Y todos estos compañeros maestros, sobre todo, ¿sí? Que participaron en estas luchas, que crearon una buena cantera de luchadores sociales en Iztacalco, ¿verdad? Y que de ahí también, compañeros, ¿sí? Hay que decirlo, ¿sí? Se formaron varias células de la Liga, y una participación también muy importante, ¿verdad? Y después el movimiento estudiantil de 1968, que cuando se habló aquí de las brigadas, compañeros, del PMT, nosotros ya traíamos una escolita de las brigadas estudiantiles de 1968 recorriendo todo el país. Y con todo este sistema que hasta la fecha, compañeros, ¿sí? De represión tan fuerte, entonces sí, compañeros, no nada más eran corretizas, eran golpizas, eran encierros, ¿verdad? Y muchos compañeros asesinados desde esos tiempos. Sin embargo, a pesar de todo eso, ¿sí? La lucha ha continuado, compañeros. ¿Sí? Y yo le decía también aquí a José Luis que si este iba a ser una reunión donde se iba a ganar a las 4, yo me iba a retirar, compañeros. ¿Sí? Porque en el Partido Mexicano de los Trabajadores, igual que en la lucha estudiantil de 1968, ¿sí? Eran de discusión, de debate. ¿Sí? Eran, sobre todo, compañeros, de salir a las calles, de ir a las fábricas, de estar en las escuelas con los sindicatos, para ver cómo le hacíamos, cómo nos organizábamos. A pesar de que sabíamos, ¿sí? Todo el riesgo que se corría, compañeros, de ser un luchador social, de traer un libro en la mano y era uno el enemigo del gobierno, del Estado mexicano, ¿sí? Y era la represión, era la cárcel, eran las desapariciones, compañeros, era la tortura, era la muerte, ¿verdad? Sin embargo, compañeros, afortunadamente, muchos compañeros, ¿sí? Tuvieron que vivir todo esto, ¿sí? Y gracias a ellos, compañeros, a todos estos luchadores sociales, obviamente, se habla de Demetrio, de Valentín, ¿verdad? Y también ellos, compañeros, ¿sí? También ellos estaban así en las calles, en las fábricas, con los obreros, con los campesinos en todo el país, tratando de crear esta organización, compañeros, porque hasta la fecha nosotros decimos, compañeros, tenemos que buscar cómo le hacemos para tener ese México al que todos aspiramos, ese México por el que hemos soñado siempre, compañeros, ¿sí? A pesar de todas las situaciones, de todas las circunstancias que han privado del país, aún así, compañeros, tenemos que seguirlo haciendo, ¿sí? Y qué lástima, compañeros, yo
que lucho. ¿Sí? Creo que es importantísimo, compañeros, el hecho de que nosotros hasta este momento sí tenemos que buscar cómo nos organizamos. ¿Sí? Cada vez estamos peor. Yo les decía a unos compas, fíjense bien, en 1968 ni Díaz Ordaz se atrevió a militarizar el país. Ni Díaz Ordaz, compañeros, por esa represión del 2 de octubre de 1968, el genocidio en Tlatelolco. ¿Sí? Aún así no se atrevió a militarizar el país. ¿Sí? Y no los estoy defendiendo porque son los principales genocidas, Díaz Ordaz y Luis Echeverría, el 10 de junio de 1961, ¿sí? Allí en San Cosme, compañeros, a un lado de la Escuela Normal Nacional de Maestros. Otro genocidio, ¿sí? Cometido por Luis Echeverría. Y hasta la fecha, compañeros, ¿a quién de todos estos criminales se le ha juzgado? ¿A quién, compañeros? Nosotros, como parte de este comité que denunciamos, ¿sí? estas masacres, estos genocidios por parte de Luis Echeverría, ¿sí? Por parte del general García Barragán, compañeros, como uno de los principales instrumentos para estas matanzas del 2 de octubre y del 10 de junio, compañeros, tampoco se les ha juzgado, compañeros. Aunque ya estén muertos, la historia los debe juzgar como los principales genocidas que ha habido en este país en los últimos 60 años, independientemente del asesinato del buen Jaramillo con toda la familia, compañeros. Pues todo esto nos tiene que enseñar nosotros, toda esta parte de la historia tenemos que seguirla comentando, porque no pueden morir estos movimientos, compañeros, porque nosotros nos quedemos callados. No pueden morir estos movimientos a pesar de que hay gente en estos momentos de parte de estos genocidas que los tenemos en los gobiernos, compañeros. Y yo no dudo que aquí en Iztapalapa también se tengan, sí, hay parte de estos genocidas. En el gobierno de la ciudad, en el gobierno federal, hay gente, compañeros, que llegaron a cometer esto. Y sin embargo, los tenemos. ¿No? Y de esto no se dice nada. Yo creo que nosotros sí tenemos que buscar la manera de que se haga justicia, la forma de que estos criminales tengan que parar en la cárcel, tanto los que lo hicieron como los que lo siguen solapando. ¿Sí? Entonces, bueno, yo agradezco, pero también ya la invitación, compañeros, ¿sí? Este 10 de junio de este año, compañeros, vamos a cumplir 53 años también de la matanza en San Cosme por el halconazo que se dio, compañeros. ¿Sí? Ya estamos programando estas marchas del 10 de junio porque lo estamos haciendo cada 2 de octubre y cada 10 de junio. E invitamos y convocamos a los compañeros, a todos los vecinos de todo el país, compañeros, a que se sumen a estas marchas, a que se sumen a la protesta, compañeros, a que se sumen porque también parte de la historia hay que decirlo, compañeros, se ganó la calle a partir de 1968. Decía un compa que ahora se pide permiso. Antes no pedíamos permiso para nada, compañeros, porque esto nos pertenece a todos, ¿verdad? Y ahora seguimos con lo mismo, compañeros, seguimos marchando a pesar de toda la represión, a pesar de todo lo que se está haciendo, compañeros, ¿verdad? Y ojalá, compañeros, ¿sí? Todos aquellos luchadores sociales conscientes, consecuentes, ¿sí? Sigamos trabajando, sigamos pensando cómo nos organizamos para hacer de este país lo que merecemos como mexicanos. Gracias.